Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo y el día de hoy te traigo un video súper interesante. No sé si alguna vez has viajado o has salido fuera de tu país y te diriges a un país como por ejemplo México, país donde me escuchan muchísimo y quiero darles hoy las gracias por tener tanta audiencia en México, incluso me escuchan más que en mi propio país. Así que un aplauso para México y mil gracias por su apoyo incondicional. Entonces digamos que eres un colombiano promedio y quieres salir de Colombia y te vas a México con la oportunidad de hacer un tour o conocer varias ciudades. Digamos que nunca lo has hecho, es primera vez que vas a este país y necesitas apoyarte. Te presento una herramienta de Google que te puede ayudar muchísimo para desplazarte dentro de esa ciudad, que es el Google Maps. Con Google Maps podrás encontrar direcciones, podrás encontrar sitios para visitar. Solamente basta con darle en los cuadritos y darle en donde dice Maps, que es este icono que está aquí como con el loguito de un apuntador con los colores de Google. Y simplemente basta con ir dándole doble clic sobre la pantalla para ir acercando a la ciudad. Y con el viaje de la tecnología, con esta magia, vámonos a la ciudad de Acapulco. También tienes por acá teclas de dirección de más y menos para ampliar o disminuir el zoom. Y con la ayuda, miren, por acá tiene un explorador de imágenes Stream View, o sea, para ver la calle, podrás, mira, ubicar el muñequito para tener una vista. Ejemplo, estas que aparecen así como un circulito, como estas que están aquí, por lo general son vistas 360. Entonces vamos a ver qué vista nos ofrece. Entonces miren esta panorámica 360 que hay sobre Acapulco. Miren, es una vista de esta magnífica ciudad que no conozco, pero que bueno, gracias a la tecnología que está incorporando Google y que prácticamente anualmente lo que hacen es un mejoramiento de sus Stream View. Los puedes encontrar, miren, este por ejemplo te dice quién hizo el Stream View, que fue el señor Mauricio Morales en febrero 21. A lo sumo que con un dron o algún tipo de equipo especializado para hacer esta vista 360. Y miren, espectacular. Esperemos que cargue, podemos ir girando y es bellísimo, miren. La hizo sobre este pequeño islote que hay ahí y miren, miren el espectáculo que es. No sabía que tenía una ciudad tan genial como esta. En Colombia encuentran ciudades como estas también, por ejemplo Santa Marta. Se me hace muy parecido porque tiene mar y tiene también grandes elevaciones, grandes serranías. Nosotros aquí contamos con la Sierra Nevada de Santa Marta, que es el sitio que tiene mayor altura sobre el nivel del mar, al lado del mar precisamente, con sus picos Colón, que es súper alto, es inmenso, tiene más de 5000 metros de altura. Así que amigos, ya saben, si nunca han viajado y tienen en sus planes viajar, pueden hacerlo. Perdón, me fue el clic. Pueden hacerlo. Adicional a eso, por ejemplo, pueden hacer Stream View y pueden recorrer las calles. Por ejemplo, vamos a hacer este pequeño recorrido. Solamente es arrastrar el muñequito y podemos hacer recorridos de la siguiente manera. Él nos indicará con una flechita, ¿sí? Si vamos a la derecha o a la izquierda, vamos girando como si fuera una foto 360 y con darle un clic iremos desplazándonos al sitio de nuestra preferencia. También podemos buscar por acá la ciudad. Por ejemplo, miren, les voy a mostrar Santa Marta Magdalena para que vean el parecido a Acapulco. La verdad se me pareció muchísimo. A ver si hay una foto 360. Miremos a ver si hay una vista 360 como la que había en Acapulco.
Yo pensaría que sí la hay. Y guardando las proporciones, ¿no? Siendo Santa Marta, pues obviamente una ciudad mucho más pequeña. Dame un segundo y salgo de esta vista. Pues Santa Marta es muchísimo, muchísimo más pequeña. Podría ser como un 25% de lo que es Acapulco en tamaño, ¿no? Pero en parecido, miren que la bahía es muy, muy, muy similar. Démosle aquí un doble clic para hacer otro acercamiento. Y vamos a ver por aquí una vista 360 como esta. Así. Y miren que también tiene una vista 360 del mar. Esto es Santa Marta, Colombia. Porque pues se me pareció muchísimo en el parecido. Me pareció casi similar. También con edificios y la sierra al fondo. Miren, al fondo todo lo que ustedes ven es la sierra de Santa Marta. Y donde se ven pues las nubes y eso ya es la propia sierra como tal. Eso es inmenso, tiene aproximadamente, como les decía, unos 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, amigos, no es necesario de pronto conocer al 100% ese país, esa ciudad donde vamos. Si te sientes un poco perdido, con Google Maps puedes recorrer las calles, puedes buscar direcciones. Por ejemplo, digamos que vas a buscar en Santa Marta un hotel en específico, por aquí lo puedes buscar. Puedes buscar restaurantes, cómo llegar, y él te va a ir indicando. Miren, en este botoncito azul que está por acá por donde se mueve mi mouse, es cómo llegar. Te puedes desplazar de un barrio a otro, de un hotel a otro, de una ciudad a otra, y él te va a dar dando indicaciones de cómo llegar, si doblar a la derecha, a la izquierda. Y esta funcionalidad, la verdad, ha reducido el tema de estar preguntando en la calle, hey, ¿dónde encuentro tal hotel o tal restaurante? Simplemente lo pones aquí en el buscador del Maps, le pones cómo llegar y él te va indicando y vas a llegar muy seguramente al sitio que estás buscando. Amigos, esto era todo lo que traía el día de hoy. Espero que sea de tu utilidad. Es algo muy sencillo, pero que créeme que muchísimas personas aún no lo conocen o no saben usarlo. Ya saben que aquí casi que a diario estamos subiendo contenido que es súper, súper, súper valioso, súper útil para ustedes. Y muy agradecido y muy contento con todo el apoyo que estoy recibiendo. Un saludo una vez más para la gente de México. Y mil, mil gracias por ese apoyo, que están viendo muchísimo el contenido de este canal. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.